El llamado de auxilio de Joaquín El Chapo Guzmán desde la prisión de ADX Florence nos introduce en el oscuro submundo del crimen organizado, presentándonos a un personaje legendario cuyo nombre está marcado por la riqueza y bañado en sangre. Líder del cártel de Sinaloa y maestro del escape, desafió las leyes y mantuvo a 2 continentes en vilo con su astucia e ilusión. Sin embargo, como en un giro digno de una película, su reinado de terror llegó a un dramático y sorprendente final. Hoy en día, El Chapo Guzmán se encuentra en un estado de aislamiento implacable en una de las prisiones más seguras y restringidas, ADX Florence. Pero antes de seguir con el video, suscríbete si eres un verdadero apasionado de las historias de narcos. Estamos intentando llegar a los 100,000 suscriptores. Sin más dilación, sigamos con el video. ¿Te imaginas un cambio tan drástico en la historia de un hombre que solía vivir lejos de la luz del sol y desafiando las reglas? Ahora se encuentra expuesto a la desesperación de la ausencia de interacciones humanas, enclaustrado en este abismo de rigidez. Únete a nosotros en un viaje para descubrir las condiciones que llevaron al narcotraficante más buscado a pedir ayuda y las verdades detrás de este conflictivo escenario, en un viaje al inframundo del crimen y el castigo. En este entorno donde la astucia de los escapistas no tiene cabida y la esperanza de libertad es un sueño distante, es esencial entender la posición del Chapo. Para comprender las condiciones a las que se enfrenta a diario tras las rejas de ADX Florence, es crucial conocer la meticulosa fortaleza en medio de las montañas que patrullan unidades fuertemente armadas. Docenas de torres de vigilancia se alzan sobre los edificios de ladrillo, y los muros rematados con alambre de púas bloquean parcialmente la vista de las montañas cubiertas de nieve. Este aislamiento extremo está diseñado meticulosamente para albergar a reclusos considerados extremadamente peligrosos, incluyendo algunos de los criminales más notorios del país. Las medidas tomadas en ADX Florence pueden parecer extremas y escandalosas para algunos, mientras satisfacen a otros. Por ejemplo, el aislamiento extremo implica que los reclusos están prácticamente aislados de otros prisioneros, pasando la mayoría de su tiempo en celdas individuales que miden aproximadamente 7 por 12 pies. Esta completa separación se implementa para evitar cualquier tipo de contacto entre los prisioneros y reducir así el riesgo de violencia entre ellos. No obstante, este aislamiento extremo también puede tener consecuencias graves, como el deterioro cognitivo y la disminución de habilidades sociales necesarias para una convivencia saludable. Imagina a alguien tan controvertido y conocido en el mundo del crimen organizado como el Chapo Guzmán enfrentando estas condiciones. Puede resultar aún más impactante que los reclusos de ADX Florence enfrentan restricciones extremadamente severas en su comunicación con el mundo exterior. Tanto sus comunicaciones telefónicas como las enviadas por correo están sometidas a un riguroso control y monitoreo constante. Además, tienen un acceso sumamente limitado a visitantes y en muchos casos se les permite interactuar solo con un pequeño número de personas previamente aprobadas. Todo esto ocurre bajo una estricta supervisión y vigilancia, ya que los reclusos son constantemente observados tanto por el personal de seguridad como por cámaras de vigilancia. Los guardias están especialmente entrenados para actuar de inmediato ante cualquier señal de amenaza o comportamiento inapropiado. Los movimientos de los reclusos están fuertemente restringidos y la mayoría de sus actividades diarias se realizan dentro de sus propias celdas, obligándolos a enfrentar las paredes que los separan del mundo exterior. El centro penitenciario está altamente equipado con sistemas de control de acceso y medidas de contingencia diseñados para prevenir posibles intentos de fuga o disturbios. Es crucial tener en cuenta que durante los primeros 3 años de estancia de un recluso en ADX Florence, se les imponen restricciones extremas en cuanto al contacto humano. Estas restricciones son tan severas que cualquier individuo se vería obligado a cuestionar la comodidad, un concepto prácticamente inexistente en este entorno. Cada celda provee lo esencial, como inodoros, un par de muebles y algunos otros objetos que no representan ningún riesgo, ya que están diseñados teniendo en cuenta la seguridad. La rutina diaria de los reclusos depende de cada individuo, y en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, cuya naturaleza no era precisamente pacífica, sus llamados de atención han sido particularmente notorios
pero al mismo tiempo se ven limitados a los medios de comunicación disponibles. El Chapo alega haber sufrido considerablemente dentro de los muros de ADX Florence, planteando interrogantes significativas en cuanto a la voluntad de los gobiernos y los derechos de las personas encarceladas. Esto evidencia una disputa sobre el trato humano hacia aquellos que han sido marginados en la sociedad debido a sus crímenes. La apertura de este debate sobre las condiciones de El Chapo Guzmán en ADX Florence arroja luz sobre conflictos cruciales relacionados con el tratamiento y los derechos de los reclusos dentro del sistema penal. Se sostiene que Guzmán ha estado expuesto a condiciones consideradas inhumanas, lo cual representa un cambio brusco en la vida de alguien acostumbrado al lujo y a la buena vida. Los reclamos abarcan aspectos tan graves como torturas y atentados contra todos los aspectos de su salud. En este caso, la noción de justicia se encuentra en un delicado equilibrio, y el Chapo hará todo lo posible por aprovecharse de ello. Las reglas estrictas, junto con horarios rígidos, sumados a las condiciones de espacio reducido y estrecho, son solo el comienzo de sus dificultades. Los abogados de Guzmán han señalado que él habla español, mientras que el personal encargado de su custodia se comunica exclusivamente en inglés, añadiendo otro pequeño tormento a su umbral de tolerancia. El Chapo afirma que se le niega rotundamente el acceso a programas en su lengua nativa y a otros medios de entretenimiento. Su hora de recreación se convierte en un momento en el que su único respiro de las paredes de su celda es mirar al cielo. Pero incluso en este breve espacio de tiempo, está limitado por un espacio no mucho más grande que su propia celda. La situación es tal que los reclusos han adoptado la costumbre de gritar a través de los conductos de ventilación para ser escuchados por sus distantes vecinos de celda, resaltando la desesperación que sienten por las interacciones humanas normales. Ni siquiera se les permite compartir un comedor común. Cada uno de ellos come de manera individual en sus celdas, y este patrón se refleja en todas sus actividades diarias. Con el tiempo, los reclusos pueden adquirir ciertos privilegios y oportunidades para socializar. Sin embargo, estos son considerados tan valiosos como el oro, y solo se les concede en el último año de su permanencia, con la intención de fomentar una conducta más sociable y adecuada para su eventual liberación. Si consideramos las perspectivas del Chapo, es fácil concluir que escapar de ADX Florence parece prácticamente imposible. Entonces, ¿quién más que una leyenda del narcotráfico podría lograrlo? Al analizar la situación, resulta más que evidente que él prefiere estar bajo la custodia de las cárceles mexicanas y solicitar ayuda como último recurso. El entorno de las cárceles mexicanas se percibe como más indulgente, o mejor dicho, más humano, lo que facilitaría cualquier movimiento que desee emprender. No es difícil deducir por qué hizo tal llamado de atención a las autoridades mexicanas, ya que, en comparación, el régimen en ADX Florence es extraordinariamente desesperante. De hecho, el exdirector del centro penitenciario llegó a describirlo como algo peor que la muerte. La comunicación con el mundo exterior se convierte en un sueño lejano para los reclusos de ADX Florence. Las llamadas telefónicas y las cartas están sujetas a una vigilancia constante, y los visitantes son escasos y altamente controlados. Los reclusos están prácticamente enterrados en vida, condenados a la soledad extrema. Además del Chapo, en este sombrío infierno lleno de gritos silenciosos, se encuentran aproximadamente 400 presos. Aunque no sean igualmente famosos, sus nombres han sido escuchados y repudiados de manera considerable, como en el caso de Theodore Kinski. Todos los residentes en ADX Florence comparten una característica común. Obligaron al mundo a garantizar la máxima seguridad y aislamiento, lo que pone en tela de juicio la declaración de Guzmán sobre sus condiciones. Cada una de las mentes que habita este lugar es propensa al aislamiento y a la conspiración, lo que justifica las medidas tomadas en su custodia. Cada movimiento dentro de las instalaciones es cuidadosamente vigilado, y los reclusos deben llevar restricciones en el torso, manos y pies, siempre a la vista, y bajo la supervisión constante de los guardias y las entidades del centro penitenciario. El mensaje de Guzmán llegó a oídos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su disposición a colaborar con la solicitud del Chapo. Sin embargo, el historial delictivo de Guzmán y su notoriedad
hacen que sea improbable que otras entidades competentes se sumen a la propuesta. El pasado del Chapo y el peso de sus acciones han sellado virtualmente sus posibilidades de ser escuchado en cuanto a sus quejas, lo que contribuye a la deshumanización y la falta de empatía hacia su caso. En general, su mera presencia en ADX Florence es un recordatorio constante de los crímenes que ha cometido. El Chapo se le niegan peticiones y condiciones básicas, lo que atenta contra sus derechos humanos, destacando un tema que ha permanecido oculto bajo la mesa durante muchos años. Esto manifiesta la complejidad de la cooperación entre países en la detención de reclusos de alto perfil. La situación es un recordatorio constante de que el trato hacia los reclusos debe ser humano y justo, y que los derechos fundamentales siempre deben ser respetados. Abordar y profundizar en temas tan arraigados en situaciones como esta es un paso importante hacia la convivencia y el sentido de comunidad detrás de las rejas. También representa un desafío para las influencias de personajes de renombre en un intento por diferenciar el ser del merecimiento. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el video. Si es así, dale like. No olvides suscribirte si eres un verdadero apasionado de las historias de narcos. Nos vemos en la próxima.